Bueno, ahora sí, damos inicio al seminario. Quería darles la bienvenida a todos los que están participando. Veo a mucha gente que conozco, a otra que no. Veo gente de Paraguay, veo gente de Colombia, veo gente de Perú. Les voy a pedir, obviamente, de Argentina. Les voy a pedir que tengan paciencia con las preguntas, que tomen nota de las dudas que vayan teniendo. Al final vamos a hacer un apartado relacionado a todo el tipo de preguntas y encantado aquellas que no se puedan responder durante el webinar, hacerlo vía email a cada uno en particular con todas las preguntas que vayan teniendo. Yo me quiero presentar. Dentro de los inscriptos hay gente que conozco y hay gente que no conozco y que me conoce y que no me conoce. Ahí estamos con un... ahí está, ok. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Marcelo Cutini. Tengo más de 25 años de trayectoria profesional. He implementado soluciones en distintos países, en España, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Argentina, por supuesto. En el tema de las imágenes que vamos a tratar hoy, el tema de imágenes es un insumo histórico para mí. Yo he participado en distintas implementaciones de sistemas y soluciones para clientes. Vengo haciendo uso de imágenes desde que tengo uso de memoria en relación a la vida profesional, ya sea administrando flujos de trabajo propios o de terceros, en redacciones de diarios, de revistas, en editoriales. Y hace 4 años que vengo trabajando en el universo del retail. Estoy, si se quiere, transfiriendo conocimiento de otra industria a la industria del retail, y también estoy aprendiendo cómo se maneja esta industria. Y a partir de eso he dado con el tema de la necesidad de resolver o de dominar las imágenes de e-commerce, y en este caso un tema muy particular, que es el que da título al seminario. Aprovecho, mientras se siguen sumando otros participantes, comentarles los próximos webinars que voy a brindar. Hay uno en particular que va a ser para México. Sé que hay algunas personas de México que están anotadas y están participando ahora de este webinar, pero estoy brindando el 25 de octubre uno específico para México, en asociación con la Cámara de Retailers de México. El 3 de noviembre estoy haciendo un webinar con esta misma modalidad de corrección online de piezas de marketing, un poco para contar algún tipo de experiencia en relación a eso, que es uno de mis fuertes, la organización de los flujos de trabajo, los workflows. El 10 de noviembre vuelvo a dar esto, pero exclusivo para el mercado de Perú, también en asociación con un partner en Perú. Y el 1 de diciembre, para terminar los webinars de este año, voy a brindar otro que tiene que ver con cómo ordenar el caos de los activos digitales, cómo organizar todo lo que tiene que ver con imágenes, videos, piezas de marketing. Bueno, entonces, bueno, ya pasado el aviso parroquial de mis próximos webinars, vamos ya a la agenda del día de hoy. Lo voy a dividir en 7 partes. La primera va a ser una introducción de
de la situación del e-commerce y los desafíos que plantea la pandemia, algo sencillo, rápido como para introducirnos en el tema. Luego voy a definir qué son las Mobile Ready Hero Image, qué son las 4 Ws, cómo se diseña, cuáles son las pautas para diseñar imágenes para celulares, en este caso las imágenes de héroe, o Mobile Ready Hero Image. Bueno, luego voy a ver, quiero contarles un poco cuál es la mirada, o qué tienen que conocer los propietarios de las marcas, los proveedores. Luego los minoristas, cuál es la mirada desde el universo, desde el mundo del retail. Y por último, comentarles un poco nuestras recomendaciones, que es lo que llamamos el método Criteria para trabajar este tipo de imágenes. La idea es poder abarcar el espacio de 1 hora y luego abrir a preguntas, así que yo me voy allá a adentrar en el tema. La situación del e-commerce, es importante entender lo que ha crecido en el último periodo, ya en un crecimiento natural y esperado, y qué impactos ha tenido la pandemia en este crecimiento. El e-commerce representa ya en Estados Unidos el 16,1% del comercio total. Pero ¿cuál es la situación en nuestra región, o cómo nos podemos parar para entender que es un fenómeno que viene, que se instaló y que se va a quedar? Este es el crecimiento, los datos a 2019. Estos datos ya hablan de un crecimiento muy, muy importante en la región, un poquito arriba de la media mundial que anduvo en el 20,7%. Esto es todavía sin analizar el impacto que ha tenido y que está teniendo la pandemia en el e-commerce, cómo le está pegando la pandemia en los resultados y en el comportamiento de los compradores en relación al e-commerce. Tenemos claramente a Latinoamérica en un 21,3% de crecimiento. Van a ver que Norteamérica, por ejemplo, al tener un nivel de desarrollo más alto, también el impacto del crecimiento por los niveles de adopción que tiene es menor. Pero claramente estamos en uno de los sectores más dinámicos, atrás de Asia y junto con Oriente Medio y África en las posibilidades de crecimiento del e-commerce. Con lo cual, entonces, lo que es importante entender que tenemos mucho para crecer en esta área. Dentro del e-commerce, claramente, la vida mobile o la cantidad de tiempo que pasamos conectados y conectados desde celular ubican a la región, a Argentina en particular, el ejemplo puede ser también México, es el gran porcentaje de los minutos digitales, esto es, cuánto tiempo estamos conectados a Internet y qué porcentaje de esos minutos lo hacemos desde un celular. India, el 91% del tiempo o de los minutos que pasa el consumidor conectado a Internet, el 91% lo hace desde un celular. México está en el cuarto a nivel mundial con el 82%, y Argentina está en el 78%, en el quinto lugar en esta tabla. Para que se den una idea, Estados Unidos está en un porcentaje, en una ubicación menor, creo que es el séptimo o octavo puesto, con lo cual en realidad en nuestros países, en la región, se utiliza en porcentaje más tiempo el celular por distintas características, puede ser también por la disponibilidad de equipos de stock y todo, pero básicamente estamos pensando que el 78% del tiempo que un
argentino está conectado, lo está haciendo desde un celular. Entonces esto se vio potenciado por la pandemia. Hoy por hoy, los números de desarrollo del e-commerce nos hablan de que la pandemia nos empujó al año 2025, es decir, el nivel de crecimiento que se venía experimentando y la gráfica o la curva de crecimiento esperada para 2020 en realidad nos llevó y nos hizo trepar al crecimiento que deberíamos tener en el 2025. Nos adelantamos 5 años dentro de todas las desventajas y todo el dolor que está causando la pandemia. Hay algunos indicadores, por ejemplo en el e-commerce, que nos hablan de que ya estamos como si nos estuviésemos parados en el 2025. Y el crecimiento que manifestó el e-commerce entre el primero y el segundo trimestre del comparado primer trimestre contra segundo trimestre de 2020 fue de un 31,8%. O sea, estamos tomando un periodo prepandémico o el inicio de la pandemia en el primer trimestre en algunos de nuestros países y el segundo trimestre ya con una pandemia de lleno. Entonces ese crecimiento creció un 31,8%. Esto nos genera no solo lo de la pandemia, sino todo el crecimiento del e-commerce, el uso de los celulares, nos va planteando nuevas oportunidades y también nos plantea problemas que tenemos que resolver. El smartphone es un objeto que está omnipresente. No voy a dar en referencias, todos tenemos, de que nos levantamos con el celular en la mano, nos acostamos también con el celular en todo momento. O sea, el smartphone es un objeto que llevamos con nosotros en todo momento. Esto impacta claramente en el modo de compra y en la atención que tenemos al momento de comprar. La atención es una atención dispersa, es una atención a distintas, las características propias del uso del smartphone frente a estar frente a una computadora, nos indica que el modo de comportamiento es distinto. Entonces la atención es distinta, hay un grado de dispersión mayor, estamos sujetos o nos impactan distintos estímulos, con lo cual la atención es más efímera y queremos hacer todo mucho más rápido. Esto llevó a analizar cuál es la situación del packaging estándar de los productos en este tipo de pantallas para sacar la conclusión de que no nos sirve el packaging estándar para este tipo de dispositivos. La experiencia de compra es muy pobre, la tasa de conversión es muy baja, los compradores no quieren leer, escanean, van viendo imágenes mucho más que lo que leen textos. Las listas de productos en una categoría, en una búsqueda, se navegan al estilo, se denomina el estilo Las Vegas. ¿Por qué estilo Las Vegas? Porque es como una máquina tragamonedas. La velocidad del scroll es muy, muy rápida, con lo cual detectar dónde está el producto o buscar el producto que estamos necesitando o que vamos a comprar, produce una enorme cantidad de errores, y el error más común es elegir mal el tamaño o el contenido. O sea, por ahí elegimos el producto, pero elegimos mal la presentación de ese producto. Entonces, todas estas oportunidades que se brindan y que hablamos del crecimiento, nos generan, por otro lado, la necesidad de resolver una cantidad enorme de problemas. ¿Y cómo estamos
parados ante esto, bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el estado de situación? Fíjense este ejemplo. Ahí estamos hablando de un aceite. Miren el tamaño. Esto está comparado, que es dentro de esto, yo ya me estoy metiendo de lleno en la experiencia del usuario. La experiencia del usuario, en algunos casos, puede ser esta. ¿Puede un usuario distinguir de qué producto se trata en un celular? Fíjense, esto está a escala a una moneda de 1 peso argentino. Para los que no son de Argentina, estamos hablando de una moneda de 22 milímetros de alto. Fíjense al lado la foto del producto y si es posible leer de qué producto se trata. Esto es lo que vemos en la gran mayoría de los sitios de los supermercadistas en todo el mundo. En la Argentina, este caso es un caso de la Argentina en particular. Yo analicé los 5 retailers que más venden en la Argentina. No los voy a identificar por razones obvias, teniendo como referencia lo siguiente: la recomendación del tamaño en que debería verse un producto habla de 50 por 50 milímetros si hablamos de una computadora de escritorio desktop o una portátil, y 23 por 23 milímetros si estamos hablando de un celular. Estos serían las referencias a tener en cuenta, y a partir de eso diría, esto es la referencia ideal, el mundo o el universo ideal. 50 milímetros cuadrados de 50 por 50 para escritorios, 23 por 23 para celulares. Fíjense el retail que más vende en la Argentina, o dentro de los 5, no los ordené por ventas, sino son las 5 referencias en total. Tenemos 35 milímetros y 18 milímetros. El retail B, 40 milímetros y 13 milímetros. Ahí hay una brecha más grande. El retail C, la brecha es más chica, se ve mejor en smartphones, pero se ve mal en la computadora. El retail D se ve a 11 milímetros, a menos de la mitad de lo que se debería ver, y el retail D sería el que está mejor posicionado, le falta un poco para acercarse en desktop, pero se ve muy bien en celulares. Esto es analizando, podríamos analizar, y yo ya estuve investigando retailers en todo el mundo, para investigar para este webinar, y las situaciones son bastante similares. Hay niveles de adopción más altos en algunos países o en algunos retails en particular, pero el nivel de solución al problema que manifesté antes todavía sigue siendo muy bajo. Entonces, a partir de eso, de intentar resolver este problema, llegamos al título del seminario de hoy, que son las Mobile Ready Hero Image, o sea, imágenes como destacadas o imágenes de héroe listas para celulares. Se trata, para definirlas, que algunos seguramente han leído mis artículos en LinkedIn, pero vamos a repasar. Son imágenes ficticias de un producto determinado, que resalta o que intenta resaltar ciertos aspectos que son de interés para el comprador. Es decir, ¿qué es lo que necesita ver el comprador? Eso es lo que tenemos que definir. ¿De dónde viene o cómo se constituye una imagen de estas características? Esto es, vamos a diferenciar. Esta imagen que aparece acá es una imagen, es un render o un virtual packaging
o un packaging digital, como quieran llamarlo. Cuando hablamos de cualquiera de esas tres referencias estamos hablando de lo mismo. No se trata de la toma fotográfica del producto real, sino de una representación que se hace en forma digital del producto, y la Mobile Ready Hero Image, o la imagen de héroe, es una intervención del packaging digital resaltando algunas de sus características. Entonces, este es el resultado final. ¿Cómo se llega? Vamos a hablar un poquito de la prehistoria, vamos a ir un paso antes, ya las definimos, ahora hablamos quiénes empezaron a hablar por primera vez de esto. Los antecedentes tienen que ver con Unilever, tratando de resolver, detectando el problema, y entonces haciendo cambios, empezando a generar con estas marcas, con el helado Magnum, básicamente empezar a hacer la Hero Image correspondiente, junto con su agencia de diseño de packaging, empezaron a modificar cómo se veía la imagen online, y empezaron a tener enormes resultados. Un 24% creció la venta de Magnum online a partir de estos cambios. Otro producto, Simple, 19,6%. Danone hizo una experiencia con un agua saborizada, subió un 20%, y Surf, otra marca de Unilever, en las primeras semanas fue un boom. En las primeras semanas, después se estabilizó en valores más o menos normales, de mayor conversión, pero en las primeras semanas tuvo un crecimiento del 75% de sus ventas a partir de empezar a aplicar estas recomendaciones. ¿Qué hicieron? Bueno, esas recomendaciones fueron llevadas a unas ciertas guías, que después vamos a hablar, y se trabajó con la Universidad de Cambridge para poder resolver esto, y se definieron o se definen 6 o 5, yo prefiero hablar de 5 objetivos que tienen este tipo de imágenes. El primer objetivo es ayudar a las personas a encontrar el producto que desea comprar. Es decir, el primer punto que tenemos que ver es ayudar, me ayudan a mí, a ustedes, a cualquier comprador que está buscando. El primer objetivo es ayudarlo a encontrar el producto que está buscando. Aumentar la venta de los productos online, porque claramente la conversión es mayor. Reducir los agregados accidentales al carrito de compras, que en el análisis que hace Unilever y que hace Cambridge detectan un gran porcentaje de errores, por ejemplo por el tema del tamaño o por la variedad, el error de agregar accidentalmente, y esa era la frustración que manifestaban los consumidores, agregar algo al carrito o recibir mal el pedido por haber agregado equivocadamente un producto. Los otros dos objetivos es mejorar la consistencia en la presentación de los productos, es decir, tener una coherencia, tener un sistema detrás de todo esto. Y aumentar el atractivo visual de los productos en lo que llamamos la góndola o el estante digital. Estos serían los 5 objetivos que toda Mobile Ready Hero Image debe perseguir y debe lograr. Si hablamos de Hero Image, tenemos que hablar en forma obligada de las 4 W, que son los 4 elementos vitales que el comprador necesita para tomar la decisión de compra. Eso es lo que se analizó, eso es lo que los estudios arrojaron, que había 4 elementos, no 5, no 10, no 2. Hay 4 elementos
que un comprador necesita identificar claramente. Entonces, a partir de eso, se acuña el concepto de las 4W. El primero es la marca. ¿Cuál es o quién es la marca? Ese es el primer elemento. ¿De qué producto estamos hablando? Esta es la segunda W. La tercera es la variedad. ¿Qué variedad estamos hablando? Y cuál es la presentación, qué cantidad estoy comprando de ese producto, que ya sé la marca, ya sé la variedad. Transformándolo al castellano, si bien no tiene tanto gancho como las 4W, yo hice la traducción, bueno, o empiezo a tratar de implementar esto que es marca, producto, variedad y contenido. MPVC, marca, producto, variedad y contenido. Estos son los 4 elementos que tienen que estar presentes en la imagen del producto como información para que el comprador pueda decidir. Veamos un poco, me pasé ahí, perdón, ahí está. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Lo que es la marca, algún ejemplo, marca Hellman, Skip, Cif. El producto es una mayonesa, es un jabón líquido, es un limpiador líquido. La variedad, estamos hablando de mayonesa light, jabón líquido puede no tener una variedad. El limpiador líquido, en este caso, es antibacterias, y el contenido, 30 onzas, 1 litro, 1,4 litros, 500 mililitros. Estos son los elementos bajados a tierra. A un ejemplo que voy a desarrollar les voy a mostrar un ejemplo visual de lo que serían las 4W en este producto. Ahí está, el producto es una mayonesa, claramente en la tira que vemos aparece la mayonesa. La marca Hellmann's, aparece claramente a los ojos del comprador cuál es la marca. ¿Cuál es la variedad? Es light. Estamos hablando de una representación del producto físico. Este no es el producto real, es una imagen adaptada del producto real. ¿Y qué contenido tiene? ¿Cuál es la presentación? ¿Qué cantidad es la que estoy comprando? Se pregunta el comprador. Y estas 4W, que son las que le sirven o le ayudan para tomar la decisión de compra, están presentes en este ejemplo. Una vez que definimos claramente que vamos hacia ahí, el próximo paso es empezar a diseñar este tipo de imágenes. ¿Qué es diseñar? Es estandarizar de conforme a las pautas GS1 o GS1, que son las pautas que rigen, que controlan o norman o dan los límites para poder entender qué es lo que es correcto o qué no. No tiene una fuerza de ley, pero es una sugerencia para el universo del e-commerce. Cuando hablo de esto, y quiero hacer una aclaración importante, no lo mencioné antes, lo menciono en este momento, estamos hablando de productos de reposición. Estamos hablando de productos donde el comprador ya conoce y lo ha comprado de antemano. No hablamos de productos de alto valor y de baja o nula reposición o rotación. No es para comprar una computadora, no es para comprar una heladera, no es para comprar un televisor. Es decir, estamos hablando de compras rápidas, si bien el universo de las Hero Image está invadiendo y está tomando claramente, por ejemplo, a los electrodomésticos y todo, ahora nos vamos a detener en productos de alta reposición que seguramente nos van a dar aprendizaje para el desarrollo de este tipo de imágenes en otras áreas, en otras familias de productos, en otros grupos o en otros rubros. ¿Ok? Entonces, dicha esta aclaración es, bueno, ok, pero yo no sé cómo sería si quiero hacer una imagen de héroe para
una heladera. No es esto lo que estamos hablando hoy. Sí nos puede dar alguna idea de qué es lo que sería, pero no compramos, o la mayoría de los compradores lo que hacen, investigan mucho más, le dedican más tiempo. Ahora estamos hablando de una compra muy rápida de un producto que ya conozco, y yo no quiero pensar ni investigar el tipo de shampoo, el desodorante o el polvo para la ropa. Ya sé cuál uso, quiero saber el precio, ese es el producto y lo estoy comprando. Dentro de lo que es el diseño, claramente una parte importante lo juega el render, el pack digital o el packaging virtual, que es una simulación del paquete real donde se priorizan las 4W. Esto es lo que tenemos que pensar. Luego eso es intervenido, de algún modo, si hay alguna falencia, por lo que se llama strip bar o tiras y las pastillas que llevan que tienen el contenido. Son suplementos de aquellos que se agregan en aquellos envases digitales que no logran comunicar dentro del pack digital las 4W en forma clara. Entonces, a partir de eso se sugiere, si bien las normas GS1 plantean de que las imágenes de con tiras o street bar no son imágenes conformes, no conforman la regla, sí se han empezado a aplicar en algunos casos y con algunas limitaciones o algunas aclaraciones necesarias que voy a mencionar. El camino que tengo que decidir hacer para tal o cual producto o familia de productos, tengo que decidir realizar una imagen, cómo tiene que ser, cuál sería el camino que tengo que seguir para tomar una decisión. El primero es si el envase es cuadrado o se parece bastante, o la relación entre el rectángulo y el cuadrado, o la forma, se asemeja o se acerca a un cuadrado. Es una determinada proporción. Si el envase responde, o sea, si esa respuesta que sí, vamos a ocupar el espacio cuadrado completo del mosaico donde se muestra la imagen. Obviamente estirando ciertas de las características y tratando de agregar las 4W ahí. Entonces, bueno, es un cuadrado, se parece a un cuadrado, bueno, este sería un paso. Yo estoy tratando de simplificar para entender la decisión. No es un cuadrado, pero el formato del envase y el producto son obvios. ¿Cuándo es obvio? Cuando claramente nosotros asociamos a un determinado producto, por ejemplo, este tipo de productos, sabemos claramente cuando lo vemos de qué tipo de productos no se presta a confusión. Es decir, producto y envase rápidamente están asociados, su forma. Si no es así, ahí en ese caso se puede agregar una pequeña pastilla con el contenido, si se ven claramente las 4W. Si no es así, ¿cuál es el aspecto del envase? ¿Es apaisado? Entonces la información de la tira va abajo. Si es vertical, va hacia la derecha, como se ve en la imagen. Yo voy a tratar de pensando que esto es una introducción a este tema, no me voy a meter en algunos detalles o hablar de multipacks, que también habría que hablar. Van a tener, me adelanto, un regalo mañana relacionado a la profundidad de estos temas, pero sigo adelante. Entonces eso sería el camino que tengo que tomar. Primero, en el caso anterior mencioné la posibilidad
de incluir estas strip bar o estas tiras. Primero, tengo que asegurarme si la aplicación de la tira es apropiada o no. No es que en todos los casos debemos incluir esto, no. Sí y solo si alguna de las 4W no pasan el test de claridad visual. ¿Qué es esto? Introduzco un tema. Uno de los tests, una de las validaciones que tenemos que tener es que la imagen que estamos trabajando pase un test de claridad visual. Esto es que pueda ser reconocida y leída. Hay ciertos pasos o técnicas para resolver este test de claridad visual. Esto es un modo de validación si las 4W se leen. Para eso existe un test, que es un test de claridad visual, que se suma también a un test de contraste. Se recomienda también crear una versión duplicada sin la strip bar o sin la tira, porque algunos minoristas no aceptan que las imágenes de productos tengan las strip bar. Entonces la recomendación, diría de manual, de Cambridge, es crear una versión duplicada que no tenga la tira. Y como mencioné anteriormente, tiene que haber una prueba de contraste de esa tira de texto y fondo, es decir, hay un rango de contraste que va de 1 a 1, 1 a 1, eso es decir, no hay contraste. Si hago una barra negra con texto negro, no se va a leer, eso es contraste 1 a 1. O hago al revés, una barra negra con texto blanco, ahí la relación es 21:1. En el medio hay ciertos valores, lo ideal sería tener un rango superior al 3,5, 1, en relación a contraste, texto y fondo. Me metí en un tema muy, muy técnico, pero es importante que sepan que eso se mide, se evalúa, y se considera no solo el test de claridad visual, que es, puedo leer y aparecen bien claras las 4W, bueno, y en las tiras, cuando hablo de las tiras, ¿qué es lo que hacemos con las tiras? Bueno, hacemos una prueba de contraste si el texto y el color del texto versus el color de fondo. ¿Por qué? Porque generalmente las tiras están asociadas, el color está asociado al color que identifica a un grupo, a una familia de productos, a la marca. ¿Qué consideraciones tenemos que tener o qué tienen que tener los proveedores, o podríamos decir los propietarios de marcas en relación a esto? Bueno, en primer lugar, estamos hablando que vamos a manipular el packaging. Es decir, estamos haciendo una manipulación del packaging físico para aumentar las 4W y eliminar todo lo que no sea las 4W. Pero hay un límite que no está claro, que en la práctica lo tenemos que resolver, que tiene que ver con cuánto manipulamos y cuál es el límite de lo que está bien manipular y cuál es el límite cuando nos pasamos. Es decir, ¿debemos manipular el packaging? Sí, para resaltar las 4W. ¿Lo debemos manipular de tal modo o en tal dimensión que el packaging no sea reconocible frente al envase tradicional? La respuesta es no. Es decir, el nivel de manipulación tiene que ser tal que no desvirtúe o que el comprador no pueda asociarlo al packaging original. Todo aquello que se agregue al frente del producto, posiblemente hay veces que la información no está en los costados, inclusive en el dorso del envase, entonces tenemos que traer las 4W al frente. Entonces, toda información que traigamos al frente del packaging debe responder a alguna de las 4W.
Y si tenemos que mover alguna de la información, siempre podemos mover información, por ejemplo, aumentar o aumentar, por ejemplo, el contenido neto, moverlo, correrlo un poco para que entre, pero siempre en una posición relativa en relación al paquete físico. El comprador debe esperar encontrar en la imagen que estamos manipulando algo similar y la ubicación de la información en un lugar similar o relativamente similar. Cuando trabajamos con la información de tamaño, de contenido, podemos usar pastillas que indiquen en la esquina inferior derecha. ¿Por qué? Sabemos que el comprador va escaneando y va mirando y cumple la regla de la Z, o sea, se hizo un estudio de los movimientos oculares cuando están trabajando sobre una imagen y sigue la misma trayectoria que en la lectura, ¿sí? Ahí están levantando la mano para preguntar, les voy a pedir, tengo varias preguntas. Mencioné al principio, vamos a hacer las preguntas al final del evento, va a haber una sección para preguntas y ahí resolvemos todos. Les pido por favor que las memoricen o en todo caso anoten y me hagan esa pregunta. Puede ser Facundo, Agustina, que estaban ahí levantando la mano, ¿ok? Entonces, primero se pueden utilizar pastillas donde ubicamos en la esquina inferior derecha el contenido. Deben ser rectangulares con una esquina redondeada, eso es una norma o un uso y costumbre. El tipo de letra, el tamaño y el diseño deben ser estandarizados, es decir, debemos cumplir con esto. Yo me canso de ver ejemplos online de que no existe ningún tipo de norma de cómo utilizar este tipo de información o cómo aplicar esto, no hay un sistema. La pastilla de tamaño debe ser negra, esto es como una indicación o una sugerencia. Esto es lo que a grandes rasgos y siendo superficial es lo que tiene que tener el comprador. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que tienen que considerar los minoristas o cuáles son las indicaciones para el mundo retail. Hay algunas recomendaciones especiales que son fuertemente indicadas. Es decir, todo lo que tiene que ver con flashes y ofertas especiales no deben encimar el mosaico de la imagen. Es decir, no deben pisar la imagen. Esto es uno de los conflictos más importantes. Tiene que estar en forma adyacente de la imagen, cerca de la imagen, sí. Hay ejemplos donde esto se cumple y hay ejemplos donde en el poco espacio de esos 16 por 16 milímetros mínimos tenemos una pastilla de 25% de descuento, ahora 12, bueno, hay un montón de elementos que están entorpeciendo la posibilidad del comprador de definir, o no de definir, sino de poder leer y detectar las 4W que hablamos antes. Ajustar las plataformas para no mostrar nunca en menos de 16 por 16 milímetros. No es lo recomendado, deberíamos tener 23 por 23, sería como lo ideal, pero nunca deberíamos, yo conté algunos casos de 11 milímetros que se está viendo un producto, y ese producto no tiene ningún zoom ni ninguna otra consideración. Es el producto de una botella alta en 11 milímetros, es imposible identificar de qué producto se trata, ni hablemos de la variedad. Comprobar cómo se ven los productos en una categoría o en el resultado de una búsqueda. Esto es también un error común en las plataformas, que es ver cómo
en el destino final, es decir, cuando llegaron a la página que muestra a ese producto. Y en realidad el proceso de selección ocurre en un paso anterior, cuando alguien hace una búsqueda o cuando entra a una categoría y quiere ingresar a ese producto. La cuarta indicación sería probar, probar y volver a probar en dispositivos reales. Muchas veces, o en gran parte, tengo testimonios de clientes que me lo mencionan, estoy haciendo las pruebas y las pruebas las hago en la computadora o en una tableta o inclusive en un dispositivo más grande o con mayores capacidades que lo habitual. Y ustedes tienen hoy el dato, si son minoristas, de cuál, a través de Google Analytics, de ver el comportamiento de sus compradores, ver de dónde vienen, qué dispositivos utilizan, cuál es la pantalla promedio. Lo que tienen que es validar en ese tipo de dispositivos para construir lo que sería la buyer persona, es decir, la persona típica que compra en el sitio web del supermercado, qué teléfono o qué tipo de pantalla habitualmente utiliza. Ahí es donde tenemos que probar para ponernos del lado y ver con los ojos del comprador. He acelerado todo lo que he podido, vamos, 50 minutos, quiero tratar de redondear en 1 hora y abrir a preguntas. ¿Qué es el método Criteria? Nuestro método. En realidad son una serie de recomendaciones que hacemos, que es el trabajo que realizamos para nuestros clientes y el que sugerimos que hagan o que recomendamos. Esto no es una ciencia cierta, sí lo que nosotros definimos es 5 etapas en un proceso. La primera etapa es el diagnóstico, es decir, ¿cómo estamos? ¿Soy minorista? ¿Cómo estoy? ¿Soy proveedor? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué cantidad de productos tengo? ¿Cómo están? ¿Tengo imágenes disponibles para poder intervenir rápidamente? ¿Tengo los renders? ¿Tengo el packaging digital de esto? ¿Ya hice algo? Empiezo desde cero. La primera etapa es el diagnóstico para saber dónde estamos parados. La segunda etapa es el diseño de un sistema. ¿Por qué hay que diseñar un sistema? Porque tenemos que considerar todas las aplicaciones posibles y enmarcarlas dentro de un sistema para generar o para lograr una consistencia visual. Necesitamos ser consistentes. Tenemos que lograr que el comprador encuentre siempre la misma información en el mismo lugar. He visto que un tipo de productos tiene información en un lado, otros en otra, un día aparece para un tipo de productos o para la misma variedad la información en otro lado o con otro color, con otra tipografía. No hay un sistema, tenemos que diseñar un sistema. Entonces, hicimos el diagnóstico, diseñamos el sistema. Ahí, luego de diseñar el sistema, nos ponemos a producir las imágenes, con tiras, sin tiras, con zoom, sin zoom, multipack, es decir, hay un montón de pasos a considerar, pero primero fueron diseñadas en ese sistema. Esa era la tercera etapa. La cuarta etapa es el testing. Probar, probar y probar a ver cuáles son los resultados, pensando en los casos claros, y luego el último paso sería desarrollar una suerte de manual de estilo o un framework, es decir, establecer normas claras que se definieron en el sistema y dejar eso por escrito y bien establecido y tener las pautas ya, no tener que volver a pensarlas y establecerlas en cada caso. Entonces, esas son las 5 etapas que nosotros llevamos adelante y que recomendamos que se hagan. Bueno, por último, y ya vamos a abrir a preguntas. Mañana van a recibir en sus mails
todos se han registrado, han dejado su email, yo les voy a enviar un pequeño regalo. También les voy a hacer un pedido. Les voy a pedir a aquellos que ya no me tienen en LinkedIn dentro de sus contactos, que me busquen y me agreguen como contactos. Mañana van a recibir un regalo mío por mail y les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que comenten. Mañana yo voy a subir un post o voy a crear un post sobre este webinar. Les voy a pedir, dado el tiempo que he dedicado para esto, una pequeña devolución. Que comenten en mi post qué les pareció este webinar. A favor, en contra, recomendaciones, sugerencias, felicitaciones, todo es bien aceptado. Me interesa mucho saber la opinión de ustedes. Voy a abrir ahora, ya que había muchas manos, vamos a abrir a preguntas. Yo voy a ir viendo de leer las preguntas que aparecen